Ok, chicos, vamos a hacer una evaluación diagnóstica. Cuando terminemos la evaluación diagnóstica, vamos a ver el primer tema con respecto a lo que es la clase de educación ambiental, el clima. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer la prueba diagnóstica. Número 1. ¿Qué capas forman la atmósfera? 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 Número 2. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? Número 2. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? Número 3. ¿Podrían vivir los seres vivos sin la capa de ozono? ¿Podrían vivir los seres vivos? ¿Podrían vivir los seres vivos sin la capa de ozono? Sin la capa de ozono. Cierre, abran signo de interrogación, ¿por qué? Y lo cierran. ¿Por qué? Y lo cierran. Ok. Escriban cuáles son los recursos naturales. Escriban cuáles son los recursos naturales. Escriba cuáles son los recursos naturales. Mencione dos actividades. Mencione dos actividades que promuevan el uso sostenible, que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Y el último, chicos, ¿cuáles son los elementos de la atmósfera? ¿Cuáles son los elementos de la atmósfera? ¿Cuáles son los elementos de la atmósfera que determinan el clima? ¿Que determinan el clima? ¿Que determinan el clima? Ok, chicos, los quiero ver trabajando. Tienen 15 minutos para que puedan contestar esas preguntitas y después vamos con el tema nuevo. ¿De acuerdo? Sí, ok, chicos, los quiero ver trabajando. No me apaguen las cámaras y nada de San Google, ya saben, nada de San Google. Profe, profe, Dígame, ¿me puede dictar la primera, por favor? permítame, Luis, que ya cerré el libro. Espérame. ¿Qué capas forman la atmósfera? ¿Qué capas forman la atmósfera?
Vamos, chicos, 15 minutos. ¿Lograron subir la prueba diagnóstica ayer de biología o no han revisado la plataforma? ¿Sí?
Ajá, ya terminaron de buscar en San Google. ¿Ya terminaron, chicos y chicas? Ay, humanidades, les voy a jalar esas orejas a ustedes. Parece que les cortaron la lengua antes de entrar a clases a ustedes, que no hablan. Sí, no, profe, me falta, profe. Está muy difícil. Chicos, no creo que no puedan contestar eso si eso lo vemos en biología. Prácticamente educación ambiental viene refiriéndose a biología, chicos. Ajá, Ruth, ya terminó que la miro bien, riéndose. Luis, quítese ese gorro, Luis. ¿Terminaron, jóvenes? Sí, profe. Yo ya, profe. ¿Con qué miedo me lo dice Yali? Sí, profe. Que anda más de la garganta. Ah, con razón, Yali. Bien. Elmer. Ok, chicos, vamos a discutir lo que es la prueba diagnóstica. ¿Qué capas forman la atmósfera, jóvenes? ¿Qué capas forman la atmósfera? Profe, yo puse la mesósfera, litosfera, troposfera y estratosfera. Pero no sé si está bien. Bien, ¿alguien más que tenga algo diferente a Yaslin? No, todos lo tienen correcto. Yo, profe. Vamos a ver, Roberto. Tengo estratosfera, litosfera, mesósfera, exósfera y no estoy seguro de esta termósfera. Me parece que una vez la escuché, pero no me acuerdo. Ok, muy bien. Dentro de las capas que forman la atmósfera, jóvenes, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionósfera y la exósfera. Bien, a partir de esos jóvenes, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? Vamos a pedirle a Ruth. Ruth, ¿dónde nosotros encontramos la capa de ozono, Ruth? En la atmósfera. En la atmósfera. Bien, vamos a ver. ¿Alguien tiene algo diferente que Ruth? Vamos a ver María José Enríquez, que se me perdió ayer. Tiene apagado el micrófono. Perdón, profe. Bueno, yo no sé si está buena, pero yo puse que en la estratosfera. Ok, vamos a ver. Está muy bueno ese San Google. Bien, vamos a ver Dense. Otro No, que se me perdió de la clase. sigue. Son mentiras. Vamos a ver. Vamos a ver Denzel, que también se me perdió de la clase y no sé por qué. Yo puse que está situada en la atmósfera superior, profe. En la atmósfera superior. No había conocido la atmósfera superior, la verdad, no, hasta ahorita lo escuché, pero no, no es la respuesta. Vamos a ver, Elmer. Yo le puse que se encuentra
en tu atmósfera, pero la mayor parte se encuentra entre dos capas. Una de ellas es la estratosfera y la otra, no sé, profe. Pero se podría decir que está como en En medio de medio. la segunda y tercera capa. Bien, Sí, Luis. de esas dos. Yo le puse que arriba en el cielo está por medio de las dos. Arriba en el cielo. También los ángeles están en el cielo. Bien, David. Vamos, David. Yo le puse que la atmósfera, profe. En la atmósfera. Muy bien. Ok, vamos a ver. Pues jóvenes, déjenme decirles que la capa que se encuentra, se encuentra en la capa de ozono es en la estratosfera. Por lo general tiene como un 80% en la capa de la estratosfera. Entonces ahí es donde se encuentra la capa de ozono. Ahora bien, ¿podrían vivir los seres vivos sin la capa de ozono? ¿Y por qué? Vamos a ver, le vamos a preguntar esta Génesis. Vamos a ver, Génesis, ayúdenos. ¿Qué es lo que usted le cree que sea conveniente la respuesta? No podemos vivir sin la capa de ozono porque nos protege a los seres vivos de muchas enfermedades generadas por la radiación que viene del sol. Ok, muy bien. Vamos a ver a quién no le hemos dado participación. Todos me han participado. Vamos a ver, vamos a volver a iniciar. La vamos a agarrar con esos muchachitos que se me desconectaron ayer y no sé por qué todavía. Vamos a ver, Denzel. No, profe, yo puse que no podríamos, pues, porque la capa de ozono nos protege los rayos ultravioleta del sol. Muy bien. Ruth. Ay, Ruth, esta vez la voy a agarrar en este segundo parcial. Así que pilas, Ruth. Vamos, Ruth. Y yo puse que no porque es la que nos cubre de las radiaciones. Radiaciones, muy bien. Luis. Yo puse que no podríamos vivir porque nos cubre del sol eh, y también porque a veces caen unas cosas bien raras de arriba. Entonces, ¿Qué esto, cosa? Ay, no, Luis. Bien, ya me hizo reír. Sí pueden caer, pero como qué cosas. Bien, lo vamos a dejar en suspenso. Bien, me gustaría saber, jóvenes, que me mencionen cuáles creen ustedes que son los recursos naturales. ¿Cuáles podrían ser esos recursos naturales? Vamos a ver. el agua, El agua, muy bien. Las El plantas, viento. Vamos a ver, no los escuché porque los dos me hablaron de un solo. Vamos a ver, Denzel y después Ruth. las plantas, profe. Las plantas, muy bien. Vamos a ver, Ruth. El viento. El viento, muy bien, o sea, el aire, muy bien. ¿Qué más? Los bosques y los minerales. Los bosques y los minerales, Génesis. Los animales. Los animales, ajá. Ok, jóvenes, cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, estamos hablando de 4 componentes. No sé si ustedes vieron alguna vez la serie de Avatar que salía en Nick Jr., pues en Nick, perdón, pero por lo general a mí me gustaba. ¿Cuáles eran los 4 elementos principales que eran recursos naturales? El agua, el aire, el suelo y el fuego. Pero por lo general, jóvenes, eso aborda dentro de lo que son los recursos naturales, que son los 3 componentes principales. Solo es el agua, el aire, el suelo y las plantas. A partir de eso, jóvenes, también me gustaría saber qué o cuáles son los elementos de la atmósfera que determinan el clima. ¿Cómo creen que ustedes que podrían ser esos elementos fundamentales para determinar el clima? Profe, el viento, la luz del sol, bueno, el frío, las nubes, también podría ser la humedad
La presión atmosférica. Muy bien, casi no lo escuché, pero por el, el avión, pero sí, dentro de ellos tenemos lo que es el viento, la temperatura, tenemos lo que es la humedad, ciertas precipitaciones, presión atmosférica, entre otras. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos algunos elementos que nos ayudan a determinar el cambio de clima. Muy bien, pues jóvenes, déjenme decirles que vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy ya con respecto a la clase de educación ambiental, en el cual es tema el clima. Cuando nosotros hablamos del clima, pues déjenme decirles chicos que el clima es un factor independiente que está constituido por varios aspectos. Uno por la atmósfera, por el viento, por el sol y por lo que es efectos de la lluvia. Entonces, a partir de eso, ¿qué es un clima? Pues déjenme decirles que el clima, jóvenes, siempre va a ser esa condición atmosférica que va a dar lugar a un mediado largo o a un plazo largo. Entonces, a partir de eso, ¿cómo nosotros podemos definir lo que es el clima? Pues el clima es el estado del tiempo que define las condiciones atmosféricas corto, que es decir, que es un periodo que va desde horas hasta más de 10 días. Ahora bien, en sí el clima, ¿cómo es caracterizado? El clima es caracterizado por ser un clima dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque va a depender de los elementos, como les mencionaba anteriormente. Va a depender de la temperatura, va a depender de la humedad, va a depender de la presión atmosférica, del viento, de las precipitaciones, de lo que es la evaporización, entre otros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, el clima siempre se va a manifestar dinámico y va a depender de los elementos de la atmósfera, como la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Por lo general, aquí en Tegucigalpa, el clima de estos días ha sido un poco de bajas temperaturas y altas temperaturas y con nubosidad. A partir de estos jóvenes también varía de acuerdo a las estaciones del año y que a partir de eso ellos van pronosticando que el clima en Tegucigalpa de las ciudades corresponde a un tipo de templado seco húmedo caracterizado por escalas y que estas van a depender de una precipitación y de las temperaturas medias. Por ejemplo, en Tegucigalpa, la temperatura anda de 23 grados Celsius hasta lo que son 30 grados Celsius. Entonces se manifiesta lo que es el clima templado seco húmedo. Ahora bien, a partir de eso, jóvenes, el clima tiene varias regulaciones. El clima tiene lo que es una región a observar, mediaciones, incluso jóvenes aquí en Copeco ayudan a regular lo que es la actuación del cambio climático, donde ellos van viendo por medio de radares, por medio de las máquinas, cómo es la precipitación atmosférica y qué podría estar por venirse en Tegucigalpa o en lo que es en el territorio hondureño. Entonces, a partir de estos jóvenes, lleva a cabo durante varios años investigar todo esto de lo que es la climatología y ¿quién es la rama que estudia el clima? Bueno, viene siendo parte de lo que son los meteorólogos, que a partir de ellos observan ese manifestar, ese comportamiento de la humedad y la presión atmosférica, que va a permitir esas condiciones de estudio para que tengan ese promedio, que siempre van a permitir determinar el clima y predecir el tiempo. Déjenme decirles que no estoy en contra de lo que es Copeco, pero Copeco nunca acierta a los cambios climáticos que pueda tener Honduras. En sí, jóvenes, por lo general, ¿quiénes son los que pronostican bastante lo que es el efecto de clima cuando se va a acercar un huracán, cuando se va a acercar lo que es una lluvia o lo que son paguadas? Eso es prácticamente el sistema que tienen en Estados Unidos, en los cuales ellos están vinculados con los que son Honduras y otros países más desarrollados. Por ejemplo, si ustedes se fijan,
cuando ocurrió lo de los huracanes que fueron los del año pasado, que ya se me olvidó, ETA y IOTA, que quienes habían pronosticado de que ese huracán se iba a aproximar a Honduras fue Estados Unidos, y aún así Copeco no creyó. Entonces, a partir de esos jóvenes, como les digo, esto requiere demasiado estudio, demasiada tecnología, y mediante la observación de las máquinas y cómo se está generando este fenómeno. Entonces, a través de ellos van estudiando el comportamiento que pueden tener cada uno de ellos con respecto a el clima. A partir de esos jóvenes tenemos elementos del clima que son primordiales. Uno de ellos, jóvenes, es la presión atmosférica. La presión atmosférica ya va a depender del peso que esté precipitado en la atmósfera y que ese peso ejerce el aire de la atmósfera sobre los objetos y sobre la superficie terrestre. Esta presión, jóvenes, varía durante lo que es el día. Ahora bien, la humedad, jóvenes, se da o puede ser relativamente absoluta o relativa. La humedad, jóvenes, nosotros la podemos estudiar en la cantidad de vapor de agua presente que está en el aire. Por lo general, jóvenes, ahorita si nosotros nos podemos estudiar lo que es el aire, o sea, la humedad absoluta del aire, nosotros podemos ver que hay un vapor de agua presente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que más rato puede caer lo que es una lluvia. Entonces, a partir de eso, de acuerdo a cómo estudiamos la humedad, nosotros podemos pronosticar el tiempo trópico del clima en lo que es el territorio hondureño. Y eso va a depender, jóvenes, de acuerdo a la humedad relativa indicada en porcentaje. ¿Cuál fue el porcentaje máximo o el porcentaje mínimo que lograron contener en el aire con respecto a esa temperatura y si hay bastante presencia de humedad? A partir de eso tenemos lo que es la temperatura. La temperatura, jóvenes, siempre se manifiesta en el aire y de la atmósfera, o sea que a partir de los grados Celsius. A partir de eso, jóvenes, es la forma de los vientos del planeta que van a ocasionar la energía solar y se distribuye uniformemente esas razones por las cuales podía cambiar las altas temperaturas. Podíamos tener altas temperaturas, bajas temperaturas, medias temperaturas e incluso, jóvenes, una intermedia de temperatura. Por ejemplo, ahorita en Tegucigalpa hemos tenido aproximadamente altas precipitaciones de calor. Casi es rara vez que nosotros tengamos ahora una baja o una media temperatura de calor. ¿Por qué, jóvenes? Porque a medida se va desboronando todos los recursos naturales, entonces se va a expandir más lo que es el calor y por eso tenemos altas generaciones de calor. A partir de eso también tenemos lo que son los vientos, que los vientos es el movimiento horizontal del aire en la atmósfera y va a producir el cambio o va a producir la masa que se produce en el aire frío, o también ya que ocupa ese espacio de las masas calientes que van a ascender parte de lo que es la atmósfera. Permítanme, chicos.
Ok, chicos, a partir de eso, cuando hablamos de los vientos, siempre va a ser ese desplazamiento del aire que puede estar contenida la energía eólica o lo que son ciertas regiones tropicales. También como lo que son lo que es parte de lo que son el norte, donde se almacena prácticamente los polos y esto lo que hace es refrescar lo que es toda la zona y a través de eso es una zona tropical. Aquí en Honduras tenemos unas zonas tropicales en el cual proviene el aire de esas regiones y que son frías. Por ejemplo, los que han logrado ir a lo que es la Tigra, el clima de la Tigra es una zona tropical, donde usted inmediatamente entra a la Tigra y usted va a sentir la humedad de la Tigra e incluso hasta frío, cuando tal vez hay altas temperaturas. Entonces a eso se debe lo que es el movimiento del viento. Ahora bien, precipitaciones. Las precipitaciones, jóvenes, ya requiere bastante lo que es el ciclo biogeoquímico del agua, en el cual este consiste en la caída del agua que surge de la condensación del agua y del vapor de agua suspendido en el aire. Cuando nosotros hablamos del ciclo biogeoquímico del agua, si ustedes recuerdan, o la mayoría, algunos de ustedes creo que expuso, con respecto a esos ciclos biogeoquímicos, la evaporización que sale del suelo, jóvenes, llega a lo que es la atmósfera. En la atmósfera se condensa ese vapor de agua y llega a lo que es una precipitación. Esa precipitación, jóvenes, va a manifestar lluvia debido a las condiciones de la temperatura que puede estar relativamente en lo que es la altitud de esas precipitaciones. Entonces empieza a condensar lo que son la lluvia, a formar ya sea nieves o a formar lo que son granizos. Y eso va a depender, jóvenes, ya según la manifestación del vapor del suelo contenido que se va a condensar y se va a precipitar en la atmósfera. Bien, ¿estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, los miro como que ya se duermen. Tengo hambre, profe. Bien, tenemos los factores externos. Dentro de los factores externos tenemos lo que son la radiación del sol y la influencia en la inclinación terrestre de los ejes. Cuando hablamos de la radiación del sol, jóvenes, es todos los rayos ultravioletas que emite el sol, que es una radiación electromagnética que va a consistir de un espacio en la forma de luz. Y a partir de eso va a tener un aumento de radiación ultravioleta. Entonces, a partir de eso, ¿qué hace la radiación solar? Bueno, lo que hace es que cuando incide con la Tierra del planeta, empieza lo que es a incrementar o a experimentar fenómenos climáticos como la de calor, sequía y glaciaciones, mientras que ya la influencia de inclinación terrestre ya empieza a tener una inclinación con respecto a la precipitación de las temperaturas. O sea que es el momento donde empieza la traslación de la Tierra y a manifestarse lo que es directamente proporcional a los ejes ecuatorianos y donde se va a manifestar la radiación solar. Por ejemplo, por eso muchas veces de nosotros aquí en Honduras está haciendo sol, pero en otros lugares es de noche. De acuerdo a la inclinación solar y de acuerdo a la rotación que tiene la Tierra con respecto alrededor del sol. Y va a través de eso se manifiestan las estaciones del año: otoño, invierno, verano y primavera. Bien, a partir de esos jóvenes también tenemos lo que son a partir de esto viene siendo la inclinación terrestre, como la variación de la cantidad de luz que va a recibir la superficie del planeta durante el año, que van a terminar esos cambios de estaciones. Por ejemplo, puede tener vientos ciliados, vientos occidentales o vientos polares. Entonces, a partir de eso se manifiesta una inclinación. Tenemos los factores internos, que ya los factores internos, jóvenes, ya corresponden de 6 puntos. La latitud, la corriente oceánica, los vientos,
la elevación, relieves y también la proximidad de las mareas. Por ejemplo, dentro de lo que son la latitud es la posición hacia el norte, hacia sur de la línea ecuatorial, del este al oeste. Entonces, a partir de eso ya se divide lo que es una línea imaginaria dentro de lo que es el planeta Tierra, donde se puede ver el promedio de la temperatura de la superficie y cómo este va a disminuir o aumentar o cómo se va alejando de acuerdo a la línea ecuatorial. Ahora bien, ya cuando hablamos de las corrientes oceánicas, ese es el movimiento de la masa que va a depender del agua de los mares, va a depender de los océanos y que va a tener un movimiento principal dentro de lo que es el cambio de temperatura, el agua, la rotación de la tierra entre los vientos. Y los vientos, jóvenes, ya corresponde al movimiento de masa que está presente en el aire a través de las altas precipitaciones. Tenemos la elevación, que ya es la distancia vertical que va a existir entre la superficie del suelo y el nivel del mar. El relieve que se forma a partir de las placas tectónicas y que se va a dispersar de acuerdo a las formas y la irregularidad que pueda haber dentro de la corteza terrestre. Y recuérdense que los relieves se forman a partir de que esas dos placas tectónicas, ambas se dirigen a diferentes sectores, o sea que la continental para un lado y la oceánica, la continental para la izquierda y la oceánica para la derecha. Entonces, a partir de eso ya se generan lo que son los relieves que van a incidir en la superficie y la creación y la modificación de nuevas montañas. A partir de eso tenemos la proximidad del mar, que esto ya va a depender del agua en los océanos, que permite el ingreso de aire húmedo a los sectores cercanos con respecto a una temperatura máxima y mínima. Y tenemos la fluctuación y la variación del clima. Pues déjenme decirles, chicos, que aquí ya el clima, ya hablamos de un fenómeno histórico. Denme chance, chicos. Bien, chicos, entonces a partir de esos jóvenes, cuando hablamos de la fluctuación o la variación del clima, es históricamente, creo que ustedes ya han escuchado sobre los parámetros meteorológicos y que por lo general los agricultores, los que cultivan, conocen bastante sobre este cambio natural, que es el fenómeno de la niña y el niño, que son causadas por el hombre. ¿Y por qué por el hombre? Por la fluctuación del clima, que son fenómenos de, por ejemplo, tanto como el calentamiento global, el efecto invernadero, la deforestación, los incendios forestales, hacen estos cambios de clima que sean producidos por causas naturales o por alteraciones antrópicas. A partir de eso, jóvenes, ¿cuál es el fenómeno del niño o la niña? Pues déjenme decirle que el fenómeno del niño es ese cambio de patrón que se da en lo que es el Océano Pacífico, que ocurre en un ciclo de 3 a 7 días, o perdón, de 3 a 7 años, y que tienen efectos evidentes a lo que es el clima global. ¿Por qué, jóvenes? Porque ellos prácticamente lo que hacen es el límite que tienen dentro de lo que es la masa de agua y se mantiene relativamente. Entonces, a partir de eso, tiene varias manifestaciones con las razones climatológicas en las cuales puede tener una corrientada superficial y eso va a depender del agua cálida que fluya en lo que es en lo que es América. Entonces, a partir de eso empieza lo que son las corrientadas de agua fría, en el cual, jóvenes, el fenómeno del niño, ¿qué es lo que nos va a decir? El fenómeno del niño lo que hace, chicos, es que el agua se llene fría de nutrientes y lo que va a haber es una producción de algas, al igual
global de ecosistemas acuáticos y que puede producir la muerte de algunas especies y la reducción de las pescas. Cuando hablamos del fenómeno del niño, jóvenes, ¿qué quiero decir con esto? Es prácticamente lluvia por varias temporadas. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se dispersa lo que son estos vientos asiliados con respecto a la debilidad de estas corrientes superficiales. Ahora bien, ya el fenómeno de la niña ya es como que más terrible la niña, les cuento, porque la lluvia por lo general no provoca tanto caos, porque más que todo hay lluvia, precipitaciones. Entonces, a partir de esos jóvenes tenemos lo que son el fenómeno de la niña. Ya el fenómeno de la niña se vuelve como rebelde, viene siendo el proceso de la sequía, el proceso de que daña la hortaliza, la producción. Entonces, a partir de esto se da en lo que es el este de Sudamérica, a grandes precipitaciones de las costas del Océano Pacífico en Oceanía. ¿Qué quiere decir aquí? Que estas aguas, jóvenes, empiezan a tener unas superficies de fuentes a la costa del Pacífico donde se tornan más frías y produce la precipitación, y mientras las costas del Océano Pacífico, las aguas superficiales empiezan a tomarse más cálidas, entonces favorece la precipitación. Entonces, a partir de eso, jóvenes, lo que son las precipitaciones de la niña vienen siendo provocadas a un término de que se reduce la marea, se reduce lo que es el agua y se produce lo que son estas grandes sequías de calor. Por ejemplo, aquí tenemos dos ilustraciones. El fenómeno de la niña, jóvenes, va a alterar las corrientes oceánicas, como lo cual va a generar cambios de temperatura, lluvias en los ecosistemas, mientras que el fenómeno de la niña, jóvenes, ya altera lo que es la sequía. ¿Cuáles son las configuración del clima? Pues el clima en la Tierra puede depender de acuerdo al continente, de acuerdo a la traslación de la Tierra y de acuerdo al Sol. Y siempre se va a mantener en la ubicación del movimiento de la Tierra, el espacio, si es cálido, si es húmedo, si es templado, si es bosques nubosos, zonas tropicales, pero eso siempre va a incidir, jóvenes, de acuerdo al nivel del mar y a la medida de aumento, tanto como la actitud y latitud, y que eso va a depender de lo que son los factores externos o internos. Creo que sí, internos dentro de lo que es la temperatura, la elevación, la evaporización, la humedad, que van disminuyendo estos principios de acuerdo a la variación de los cambios climáticos. Y a partir de eso tenemos un mapa, jóvenes, que nos condensa lo que es la configuración del cambio climático. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy, chicos. Voy a proyectarles la diapositiva en Classroom para que puedan evidenciar el contenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Ok, jóvenes. Entonces, cuídense, pórtense bien y salgan a recreo. Solo apaguen las cámaras.